Pensando en eso, lo primero que se nos ocurrió es la información y escuchar a las trabajadoras. Por lo tanto, pensamos en una serie de charlas sobre géneros y arrancamos con esta un poco más general, de género, sindicalismo y trabajo, pensando en el año que viene seguir con diferentes temáticas vinculadas. Así que así se nos ocurrió esta primera charla. Y también para continuar con el trabajo que dimos un poco inicio en este momento, como puntapié inicial con esta charla, invitamos a todos aquellos que quieran sumarse a participar en este tema, porque la verdad es que hay un montón de cosas por hacer y que necesitamos de todos para que se lleven a cabo. Así que vamos a estar circulando una lista para que dejen su mail o su teléfono, quienes quieran participar y sumarse a este trabajo. Eso principalmente, y contarles que ahora van a hablar ellas, y luego abriremos a consultas o a preguntas para lo que quieran consultar. Así que muchas gracias y le paso la palabra a Andrea Conde. En un momento donde el movimiento de mujeres ha resurgido fuertemente, en un momento donde hubo movilizaciones enormes y que, como nos gusta decir, esas movilizaciones fueron el resultado, sin lugar a dudas, de muchísimos años de movimiento feminista, de muchísimos años de discusión y de debate, y por eso este tipo de actividad donde podamos juntarnos a charlar, a discutir estas cosas es importante, y además a 2 días, el viernes es el día de la eliminación contra todo tipo de violencia, contra la violencia de género, y entonces en este contexto también es muy importante juntarnos y discutir, y porque aparte este tipo de movilizaciones o el día contra la violencia contra las mujeres son días que también interpelamos mayoritariamente a un grupo mucho más amplio y más heterogéneo y de mujeres, de lesbianas y también de mujeres trans. Por eso me parece fundamental también hacer este tipo de reuniones. Y porque aparte somos nosotras las mujeres las que sufrimos la violencia machista, las que sufrimos en este sistema patriarcal y heteronormado, y entonces hay que poder visibilizar y poner este tipo de discusiones sobre la mesa todo el tiempo. Y aparte de estar hablando hoy acá de sindicalismo, de organización, es también fundamental, también en una embestida de la derecha donde los trabajadores y las trabajadoras estamos sufriendo el ajuste de un gobierno neoliberal y donde también las mujeres, por supuesto, sufrimos doblemente por esto. Y nosotras, este es un panel justamente, también me parece para recalcar, importante, es un panel en el que somos mujeres y también una reflexión con esto, porque cuando en un año donde estamos discutiendo la paridad de género, nos tenemos que convocar a discutir al interior de nuestras organizaciones, de las organizaciones políticas y de las organizaciones sindicales, que son organizaciones muy machistas, para poder dar estos debates, porque todas nosotras elegimos estar en organizaciones partidarias o sindicales, pero tenemos esta discusión a diario y está bueno también que haya compañeros varones presentes para poder reflexionar juntos sobre esto. En esta legislatura hay 60 legisladores y legisladoras, solo 21 somos mujeres, y yo recuerdo cuando discutíamos la ley de cupo allá por los 90, pensábamos que el cupo tenía que ser el piso, el 30% tenía que ser el piso. La verdad que después de pasado tantos años solamente hemos superado 5%, ese 30% que ponía el piso, así que nos parece importante también discutir el tema de la paridad, porque las mujeres somos la mitad del planeta, entonces tendría que estar reflejado eso también en las organizaciones y en distintas instituciones. Digo esto porque el debate adentro de las organizaciones, de nuestras organizaciones, son debates complicados y es ahí donde hay que empezar a dar los debates. En los cargos importantes, los cargos de decisiones, las mujeres somos minoría. Entonces hay que dar un debate importante para que eso también se refleje en los espacios, primero en nuestros espacios y después también en los demás.
A ver, para uno de los temas que habían tirado, de los ejes que había tirado recién Laura, que era la idea de discutir. Como ustedes saben, por ejemplo, en la legislatura estos días estuvimos discutiendo, que también lo dijo Laura, el tema de la incorporación a la Ley de Empleo Público de la Ciudad, la licencia por violencia de género para todos y todas. ¿Por qué nos parece importante dar esa discusión en este momento y por qué nos parece importante? Porque es fundamental para que podamos visibilizar el problema. Lo que pasa ahora es que muchas mujeres que necesitan tomarse una licencia por violencia de género la esconden abajo de otra figura, por enfermedad o porque ponen cualquier otra figura, pero y eso lo que hace es revictimizar a las mujeres. En vez de poder dar las discusiones y también están ocultando a los varones que son los que cometen la violencia. Entonces, digo, estamos discutiendo en este momento en la legislatura, hemos venido discutiendo todo este tiempo la incorporación de la ley del tema de violencia de género y nos parece en la 471. Y nos parece importante para visibilizar y para llamar las cosas por su nombre. Eso era una de las cosas que queríamos remarcar. Y después, a ver, ¿para qué otra de las...? Bueno, en términos más generales también, y que son temas que hemos venido discutiendo desde muchísimos lugares y históricamente, el tema de la división de tareas de los varones y las mujeres, y que también para cuando discutimos empleo, cuando discutimos trabajo, tenemos que pensar en esto y por qué históricamente y culturalmente las mujeres se las relega a los ámbitos privados, al hogar, y los varones siempre tienen este lugar en los espacios públicos. Digo, gestar, parir, cuidar, alimentar y proteger han sido siempre históricamente tareas de las mujeres y eso es una discusión también profunda que tenemos que dar y correr los estereotipos y para que eso no suceda también tiene que haber leyes que ayuden a acomodar esa desigualdad estructural que tiene nuestra sociedad para poder tener una sociedad con justicia social, una sociedad más justa, porque si no hay justicia social, si no hay igualdad entre varones y mujeres, la verdad que es muy difícil hablar de otras igualdades. Y después hay mujeres, hay feministas, economistas feministas que han estudiado durante muchísimo tiempo el tema del tiempo del uso, y hay datos que son impresionantes. Sabemos que, por ejemplo, que cerca de 2/3 de la riqueza del mundo es creada por las mujeres. Si nosotros pudiésemos poner en valor el tiempo que las mujeres le dedicamos al cuidado en el hogar, al cuidado de los niños y niñas, y también lo sabemos y lo hemos discutido muchísimo tiempo, que el trabajo, igual trabajo, las mujeres cobramos muchísimo, nuestros salarios son mucho más bajos que los varones. Para poder dar estos debates, por eso me parece importante también la discusión con los sindicatos, porque son quienes tienen que poder llevar adelante leyes y tienen que poder llevar adelante propuestas para cambiar estas realidades, así como también la licencia por maternidad y paternidad, que contemple tareas con cuidado con responsabilidad para ambos progenitores. Y ahora, después con el nuevo Código Civil, también incorporar los nuevos tipos de familia, que es otro tema que hay que poder discutir y poner sobre la mesa. Y para terminar, que también lo mencionó Laura, me parece que es fundamental que sigamos trabajando para lograr la ley de cupo laboral trans, que es... que para esto la alianza entre los sindicatos y la comunidad trans es imprescindible. Por eso también este tema, discutirlo acá en la legislatura y discutirlo en este ámbito es importantísimo. Este sábado además es la Marcha del Orgullo y una de las consignas para la Marcha del Orgullo que plantea es que tengamos una ley de cupo laboral trans. Entonces quiero también sumarme a la consigna de la marcha e invitarlos a todos y todas a sumarse el sábado a la marcha y bajo esta consigna que es importante. Y aprovecho para terminar para recordar que Milagro Sala está presa, sigue presa ilegítimamente y que también Milagro está presa porque es mujer, porque es pobre y porque tuvo la valentía de organizar a una de las fuerzas más importantes de nuestro país y que mientras haya estas injusticias, mientras tengamos una sociedad que esté atravesada por injusticias de
magnitud es muy difícil poder tener una sociedad justa como la que soñamos. Así que eso nada más y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a las compañeras de ATE. Muchas gracias a mis compañeros de UPCN. Parece una locura que estemos en armonía, pero nada, sucede. Cuando el objetivo es grande, vamos bien. Bueno, la verdad que nosotros, yo preparé un montón de cosas, pero en primer término me gustaría decir que con ATE y sobre el tema género, hace rato que capaz, no formalmente, pero sí hemos tenido algunas reuniones en momentos en donde en la legislatura se nos planteó la necesidad de modificar el convenio colectivo. Ya de movida, hablar de convenio colectivo en la legislatura, que es algo que tenemos muy naturalizado ahora, fue bastante revolucionario allá por el año 2000, 2001, porque la legislatura, que venía del ex Consejo Deliberante, se manejaba con una ordenanza municipal que era totalmente unilateral y que regulaba las relaciones de trabajo de arriba para abajo, justamente donde los trabajadores no teníamos ningún tipo de injerencia ni de participación. Cuando empezamos a hablar de convenio colectivo fue complejo, dado que hay un sindicato que es histórico en la casa, que parecía al principio no entender esto de sentarnos a negociar colectivamente y poder ser los trabajadores una pata ineludible en esa mesa de rediseñar nuestra vida acá adentro, ¿no? En el organismo. Entonces, la negociación colectiva ya fue como una bandera que tanto, UPCN, por su historia en la negociación colectiva, y ATE, que venía también de la trayectoria del Estado Nacional, impulsamos con fuerza. Y en ese convenio aprovechamos para imponer o instalar algunas instituciones que son típicas de los convenios, como por ejemplo el tema de igualdad de oportunidades y trato, y rediscutir un montón de cosas permanentemente que hacen a la vida del trabajador. Uno de los problemas más importantes, siguiendo la línea de lo que decía la diputada, es que la mesa paritaria de la legislatura no cumple con la ley de cupo sindical, que establece que por la cantidad de trabajadoras que hay afiliadas en la rama, tendríamos que tener una representatividad en esa paritaria. Los 4 paritarios sindicales son varones. Yo he asistido en mi condición de suplente a la paritaria y a veces he sido objetada por el otro sindicato que no está en esta mesa, porque, ¿por qué tiene que haber una mujer? De hecho, una autoridad de la casa este año me dijo que no sabía que había mujeres en las paritarias. 2016, entonces, esto como escenario general. Que haya mujeres en las paritarias significa justamente eso, que nosotras tengamos una voz, que podamos opinar, que podamos objetar, que podamos pedir más explicaciones. Y la experiencia también es que de la parte del empleador tampoco se cumple este cupo, ¿no? Digamos que ninguno de los dos sectores está cumpliendo con esto. Esto como un punto así de color. Otra cosa es que la legislatura hace un montón de leyes para que se cumplan en la ciudad de Buenos Aires, pero a veces estas normativas nos cuesta muchísimo volcarlas en nuestro convenio colectivo y que sean una realidad para nosotros. Cuando ese convenio colectivo arrancó allá por el 2004, nosotros habíamos tenido como UPCN una experiencia previa que fue trabajar, hacer muchísimo lobby con los diputados que había en ese momento para que se sancione una ley que era la de violencia laboral. En esos años, en los principios de los años 2000, se hablaba mucho de acoso laboral. Me acuerdo que había una película famosa, era como una temática que estaba en la agenda muy instalada. Se trabajó en esta ley, en la sanción de esta ley, y Cava, o sea, Ciudad de Buenos Aires, fue el primer distrito donde se sancionó una ley de violencia laboral, mucho antes que en Nación. Y ahí trabajamos mucho desde lo que era la Secretaría de Igualdad de Oportunidades del sindicato y fue una experiencia buenísima. Y al toque, en el 2004 salió el convenio, así que nosotros veníamos con ese empuje de que las dos cosas, tanto el género, las condiciones de trabajo y las garantías para las trabajadoras, tenían que estar de algún modo cristalizadas en un convenio. Después el convenio nuestro tuvo una cosa muy interesante que fue pionero, tanto en lo que era el ámbito público de la ciudad, como en todos los ámbitos parlamentarios. No había legislaturas en ese momento que tuvieran aprobado un convenio colectivo. Entonces, con todas las particularidades que implicaba un ámbito como este, donde hay 60 patrones, entre comillas,
era todo una discusión, armar la paritaria y después darle forma a ese convenio y hacerlo perfectible en el tiempo. Pero bueno, lo fuimos modelando y armando. Ahora, fijamos unos pisos muy interesantes en ese primer convenio, que inclusive eran superadores a la 471, pero nos fuimos quedando a lo largo del tiempo. La 471, por ejemplo, se modificó, bueno, con el tema de la fertilización asistida, los días de licencia por fertilización. Ayer lo hablaba con el diputado Heredia también, que me contaba que cuando toma la Comisión de Trabajo, al incorporarse como legislador en 2015, se encuentra con que era un viejo proyecto que estaba ahí durmiendo. Entonces, bueno, sacarlo rápido, hacerlo realidad y ponerlo en la 471. Ahora, nosotros no contamos con esa licencia en nuestro convenio. No tenemos una licencia de 30 días para todo lo que es la asistencia de una pareja que quiere encarar el tema o una mujer que quiere encarar el tema de la fertilización asistida, pero sí ya está vigente en la ciudad. Tampoco tenemos, como decía también la diputada Conde, y que acaba de salir en la modificación del estatuto docente, los días por violencia de género, que queda también librado un poco a la reglamentación futura, ¿no? Pero digo, no está esta cuestión de la visibilización, que nosotros estamos absolutamente de acuerdo, no está volcada todavía en el convenio. Y con respecto a las cosas que sí existen, pero que nosotros, junto con ATE, nos venimos sentando hace nada más ni nada menos que 2 años para ponernos de acuerdo entre nosotros, porque es muy importante antes de ir a una paritaria tener un intergremial e ir con las cosas muy afiladas, no pudimos todavía tener la suerte de avanzar sobre la modificación de esos pisos que nosotros teníamos, que en nuestro caso se llaman las licencias por maternidad, la licencia por paternidad, todas las cuestiones que tienen que ver con equiparar, por ejemplo, la adopción con la maternidad biológica. Hoy una pareja, una mujer, una persona, un trabajador de la legislatura que adopte tiene 90 días, mientras que si tiene un hijo por nacimiento tiene 120 días. Después hay una cuestión muy interesante, está buenísimo que esté la diputada, porque así, no, porque capaz que esta parte es más, la trabajamos más así desde abajo, pero está buenísimo que sea, digamos, elemento de trabajo de todos. Otra cuestión muy interesante es que el convenio nuestro marca 120 días de licencia por maternidad y dice taxativamente que la mujer que los goce esos días los puede distribuir como quieran, pero en recursos humanos se establece que sí o sí te tenés que tomar 30 días antes, con lo cual le sacamos tiempo al momento del posparto. Entonces uno va de recursos humanos y dice, bueno, pero pará, porque el convenio dice esto y el recursos te dicen, pero la Organización Mundial de la Salud, la RT, me apretan y entonces yo tengo que darle los 30 días. Entonces lo que nosotros estamos planteando con ATE justamente es, bueno, yo me tomo los 30 días antes, pero después déjame los 120. Entonces ahí saltan todas las cuestiones de cómo va a haber 150 días por maternidad. Bueno, yo me tomé un trabajito de leer cómo estamos en el país respecto de eso y encontré que Formosa tiene 150 días, que Santa Cruz tiene 180 días, que en el mundo países como Vietnam, Bosnia, digo, no estamos hablando de los países escandinavos, que siempre nos gusta mirar para ahí, están con licencias de hasta 6 meses, inclusive hay hasta de 1 año, con 6 meses retribuidos al 100% y los siguientes 6 meses con parciales. Digo, no es tan revolucionario que es lo que estamos planteando. Y por otro lado, la licencia por paternidad o comaternidad o copaternidad, subirlas también al doble de lo que tenemos ahora para colaborar con las tareas del posparto, ¿no? De la crianza del nuevo integrante de la familia. Por otro lado, también nos parece interesante, y digo, esto es algo que demuestra mucho cómo se trabaja acá adentro. En los últimos meses de la gestión anterior, el vicepresidente primero decretó algo que nos parecía y que estábamos todos muy de acuerdo, y fuimos, me acuerdo, que eran los días por control ginecológico y en los casos de los varones el control del PSA, de los índices prostáticos. Y lo sacó por un decreto. Lo sacó por un decreto para los trabajadores de la casa, pudiendo establecerlo por vía negociación colectiva, y todavía no logramos que eso, que ya existe en la legislatura por decreto, se incorpore al texto del convenio. La reflexión, lo último que quiero decirles, es que da la sensación de que cada vez que nos sentamos en la paritaria nos urge la coyuntura, nos urge lo salarial, manejar las cuestiones vinculadas a lo que es la parte más material, si se quiere, del trabajador, y siempre vamos posponiendo estas cuestiones que son estructurales. Hace
unos meses, 6 meses, una compañera de la biblioteca, que yo trabajo en biblioteca, fue la primera trabajadora, y me decía Paula, que trabaja en recursos humanos, que utilizó el estado de excedencia, que también es algo que marca el convenio, que es una mujer que tiene un hijo y decide estirar esa licencia por maternidad. Bueno, saben que se queda sin cobertura de la obra social y no percibe más sus saberes esa persona. O sea, se queda sin obra social con un bebé recién nacido porque decide extender esa licencia. Digo, es increíble. ¿Por qué? Porque después, digo, y pasa esto, en las oficinas puedes tener un jefe con buena onda, que te diga, bueno, dale, tomate unos días más. Pero nosotros tenemos la obligación, como representantes de los trabajadores, de establecer las cosas claras, las reglas de juego claras en un convenio colectivo. Entonces, a mí me parece, y con esto cierro, es muy importante que las mujeres estemos sentadas en la negociación colectiva, caiga quien caiga. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Paula, soy de la Comisión Gremial Seccional Buenos Aires del Banco Provincia. Les agradecemos a las compañeras organizadoras que, sabiendo de un logro importante que nosotros tenemos en el banco, nos invitaron a participar del panel. Bueno, yo recién la escuchaba a la compañera y es justamente lo que nosotros decimos siempre. Las paritarias no son solo para negociar salario, que es una parte importante de la negociación. Tenemos que aprovechar las paritarias para poder negociar condiciones de trabajo, que también es salario, porque a las patronales también les significa plata los días que te dan por licencia, por enfermedad, por maternidad, por todo lo que se pueda negociar en condiciones de trabajo dentro de una paritaria. Bueno, puntualmente, nosotros somos comisión gremial desde el año 2005. Siempre trabajamos con los compañeros, digamos, explicándole qué tipo de sindicalismo intentamos hacer. Desde el año 2005 hasta ahora, nunca le prometemos que vamos a conseguir algo nosotros solos, sino que siempre es con ellos. El camino es conseguir las cosas luchando, pero juntos. No vamos a negociar en una mesa nosotros solos sin la fuerza de los compañeros. Cuando las compañeras nos invitaron a participar del panel y nos preguntaban cómo habíamos logrado esta asistencia integral a las víctimas de violencia de género, nos preguntaban, bueno, si lo habíamos tenido que conseguir con luchas. La realidad es que puntualmente esto no. Se dio en un contexto donde, porque fue en el año 2015, nosotros hicimos la presentación en abril al directorio del banco. Le hacemos la presentación explicando por qué considerábamos que era importante que las compañeras tuvieran esa herramienta de asistencia. Y justo se da lo de la primera marcha, ni una menos, del 3 de junio. Entonces, cuando se empieza a promocionar la marcha, nosotros empezamos a insistirle al directorio que sería importante poder marchar con orgullo de haber conseguido esta asistencia integral, porque no es solo una licencia. En el banco se dan, bueno, el banco tiene 194 años de historia, ha habido muchos compañeros que han luchado antes que nosotros y tenemos un montón de conquistas que, escuchando a las compañeras, son muchas veces superadoras. Tenemos un jardín maternal en Casa Central, tenemos la licencia de 45 días antes, 90 días después. Muchas de las cosas que integran este programa de asistencia eran cosas que teníamos sueltas y que nosotros le dimos como una forma para darle un contenido especial a la asistencia. Más allá de que sí tiene una licencia de 10 días específica para las compañeras que sufran alguna situación de violencia. Esta asistencia lo que contiene es una asistencia psicológica. El banco tiene un gabinete psicológico de asistentes sociales que, en el caso de que la compañera lo necesite, está a disposición. Tiene una asistencia jurídica, tiene la posibilidad de acceder a un préstamo que nosotros le decimos préstamo fondo solidario, que es un préstamo a una tasa de 4%, que no existe. Bueno, tiene la licencia de los 10 días para faltar.
tienen la posibilidad de acceder inmediatamente al traslado si necesita irse con su familia a vivir a otro lugar. A veces son cosas que uno las cuenta y depende de la característica de cada lugar de trabajo, existe la posibilidad o no de acceder. Si uno se va a remitir por ahí a una fábrica y la fábrica tiene una planta, por ahí es difícil que la compañera pueda trasladarse a otro lugar. Nosotros tenemos la posibilidad de tener un montón de sucursales dentro de la provincia de Buenos Aires y, bueno, es cuestión de en cada lugar de trabajo adaptar este tipo de licencia. Pero bueno, hoy hablábamos si la compañera podría pedir el cambio de turno, si necesita estar pongamos que es una fábrica y tiene turnos de 8 horas. Bueno, cambiar al turno noche para poder estar con sus hijos todo el día. No sé si me olvido de algo de lo que contiene la licencia. En un principio la planteamos como una asistencia a la víctima para darle la posibilidad de que tuviera la herramienta de animarse a denunciar. Cuando va pasando el tiempo, y ya pasaron 2 años, uno empieza a darse cuenta que es una herramienta que abre otras puertas, que es la posibilidad de que los mismos compañeros de trabajo, ante una situación de violencia, sean ellos los que levanten el teléfono y nos llamen a nosotros o llamen a las asistentes sociales y sean ellas quienes citen a la compañera si esa compañera realmente no se anima a ella a hacer la denuncia. Porque justamente lo que se pensaba con esto era abrir esa puerta para que la compañera que esté atravesando por esa situación tuviera las herramientas para hacerlo, pero a veces eso tampoco alcanza. Entonces, bueno, si el compañero o la compañera que está todos los días, que está 8, 9, 10 horas, detecta una situación de violencia porque escucha, porque cuenta, porque la escucha hablar por teléfono, bueno, que sea él o ella la que llame para decir, bueno, pasa esto y que esa compañera sea citada y por ahí en un ámbito con un profesional pueda abrirse y contar su situación. Para nosotros es un logro muy importante porque no existe una asistencia integral. Sí hay licencias de días nada más, pero no una asistencia integral. Bueno, tiene que ver con la manera de trabajar, con el contexto que se daba en ese momento. Por eso aclarar que si fue una lucha poder conseguirlo o no, no fue una lucha poder conseguirlo, se le presentó a un directorio que es de la gestión anterior y que tenía mucha más accesibilidad en cuanto a situaciones sociales que nosotros le íbamos a plantear, de compañeros, que humanamente respondía de otra forma. Bueno, no hubo que pelearla. Otras cosas, por ahí en otras cosas no nos poníamos de acuerdo, pero en eso puntualmente no tuvimos inconveniente. Cuando hicimos la presentación, es de abril, salió el 27 de mayo. Porque lo que nosotros nos planteábamos en ese momento era esto de que qué más se puede hacer, además de salir a la calle y manifestarnos y mostrar qué es lo que nos pasa. O sea, qué otra herramienta se le puede dar a la compañera trabajadora del banco que no quede solo en el ámbito laboral, porque la violencia, pues si es violencia laboral, la manejamos de otra forma. Pero cuál era el espacio que le podíamos dar a las compañeras y qué herramientas se le podía dar para que en el ámbito privado tuviera una herramienta dentro del banco. Bueno, creo que no me olvido de nada. Y tiene que ver con eso, con aprovechar el momento y las condiciones, y nosotros tratamos de juntar todo eso y aprovechar el momento en el que se podía dar y por eso lo tenemos. También, como decía acá la compañera, me parece que lo tenemos que volver a resaltar, que estemos sentadas primero en el cuerpo de mujeres y así parece que nos autopercibimos, y además los sindicatos juntos, unidos. Me parece también con la representación política de Andrea, que es muy importante, que es lo que pide la etapa, que es lo que estamos tratando de construir para
defender esta democracia que tanto nos costó conseguir. Así que me parece signo de época y además un desafío seguir construyéndolo. Después, al empezar, planteamos bien la agenda que tenemos, ¿no? Esta agenda que es agenda sindical, que incide en los modelos políticos y económicos y sobre todo en nuestras vidas cotidianas, porque de esto estamos hablando. Cómo se organiza la sociedad, cómo caminamos hacia un lugar con mayor justicia social, cómo caminamos hacia un lugar de mayor oportunidades e igualdad y de vidas dignas, ¿verdad? Entonces, creo que esa agenda está bien marcada, por supuesto la voy a retomar, pero quiero que hablemos como de algunas cuestiones que por lo menos estas últimas 2 semanas vine repitiendo en algunos paneles, en algunas charlas. Por suerte estamos yendo a un montón de sectores de trabajo, con lo cual evidentemente hay una demanda de llamar las cosas por su nombre y construir más nutridamente esa agenda, no solo en acciones fundamentales como las que estamos marcando acá, sino en contenido, porque lo que estamos haciendo también es disputar sentidos, por ende, disputar política. Así que por ahí, con lo que quería empezar y con lo que vengo abriendo un poco a modo de provocación es que no quiero hablar de violencia, que no quiero hablar de violencia de género. ¡Bú! No, no es que no quiera hablar de violencia de género, esto es lo que nos atraviesa otra vez nuestras vidas cotidianas. Lo que me parece que tenemos que desafiarnos es hablar de la trama de las violencias, por ende, hablar de desigualdad estructural, de todo esto que hace a la construcción de un sistema de dominio, de todo esto que marca y determina nuestros cuerpos, que determina nuestras elecciones, que determina nuestros deseos, que marca el trabajo, por eso tan importante géneros adentro del sindicalismo, que marca nuestros roles. Digo, el trabajo tiene marca generizada. Hay trabajos para hombres, trabajos para mujeres. Entonces, también, cuando discutimos salario, también estamos discutiendo esto. Digo, más allá de que siempre discutir salario tiene otras dimensiones, como se decía, las condiciones, pero ya en sí mismo, discutir salario discute un modelo económico. Y si no lo discutimos con perspectiva de género, hay una parte de las brechas salariales que estamos dejando afuera, precisamente por esto, porque el trabajo tramado en la división sexual del trabajo tiene marca generalizada. Hay trabajos que valen más, trabajos que valen menos. Y esto en la administración pública también sucede. Entonces, como bien decía la compañera, todo esto a la mesa paritaria. Con lo cual, retomo esta idea de no podemos hablar de violencia de género simplemente sacándonos una fotito con el cartel de Ni Una Menos. Y esto es lo que me preocupa. Me preocupa que rápidamente podemos hacer ola a lo Bloomberg y todos y todas nos vamos a horrorizar porque las mujeres morimos cada 30 horas y nos vamos a horrorizar cuando aparecemos tiradas en los volquetes de basura, hechas una bolsa de basura, nuestros cuerpos cosificados, etcétera, etcétera. Pero si no cuestionamos las premuertes de todos los días, si no cuestionamos eso que está antes, el por qué, las causas, vamos a estar dejándolo nada más que en esa muerte y no en su ser hecho social, político, económico. Entonces, preguntarnos, muchas veces también digo como apertura, si reconocemos que existe esta desigualdad entre hombres y mujeres, entre todas las personas, digo, hay como una dicotomía y si nos salimos de eso, fuimos, ¿verdad? No tenemos otra posibilidad de elección. Y en esa dicotomía hay unos que están por encima de otras. Si no cuestionamos eso, hay algo a lo que no estamos llegando en términos de justicia social, también como se planteaba ahí. Digo, es lo mismo que sucede con el discurso de la inseguridad. Muchas veces desde la izquierda, desde el progresismo, cuestionamos esto, ¿no? Cuestionamos cómo se construye el discurso de la inseguridad. Decimos, bueno, pero sí, es una sensación, los medios lo construyen. No porque negamos que hay delito, pero
ponemos en palabras que si hay inseguridad social es porque hay un sistema de desigualdad económica, hay excluidos, hay excluidas. Bueno, con género pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Podemos sacarnos la foto y horrorizarnos ante el hecho trágico y extremo de una cadena de violencias que son desigualdades, pero si no cuestionamos las diferentes posiciones que tenemos en la sociedad, no vamos a atacar el problema. Entonces, digo, no es mano dura lo que estamos diciendo, sino revolución de nuestras casas, revolución de esos roles impuestos y asignados, revolución en nuestras organizaciones y revolución que se entienda como proceso, claramente, como posibilidad de transformarnos. Y en ese sentido, me parece que tenemos que agarrar algunas cuestiones de esto de lo que se nombra. Con el femicidio, por ejemplo. ¿Qué nos importa de la figura del femicidio? ¿La pena? ¿O lo que nombra la figura del femicidio? Nos importa que en el 2012 este Estado creó la figura a partir de la lucha de un siglo y más atrás todavía de un montón de mujeres porque esto era cotidiano. ¿Qué nos importa que dice que las mujeres morimos en manos de varones por odio de género? Ahora, ¿qué sucede en la realidad? La mayor parte de los casos de femicidios del 2012 hasta acá no son juzgados como tales. Y repito, no es que me importa la pena. Después vemos, la justicia tiene que reparar, digo, todo eso es otro debate. Siguen siendo juzgados como homicidio agravados por el vínculo. Con lo cual, volvemos al caso, volvemos a la mujer individual, al hombre que le clavó las 34 puñaladas y volvemos al tango y es crimen pasional. Entonces, nos importa llamar las cosas por su nombre, ir al entramado que habilita ese femicidio. Y otra cosa que arroja la estadística de femicidios es que el 80% de los casos detrás de esas muertes hay mujeres que dijimos que no al novio, al ex, a la pareja, al marido. Y esto creo que es el nudo de la cuestión. El nudo de la cuestión es que aprendemos a reproducir un sistema de dominio donde unos tienen más autonomía que otras, donde unos acceden más al trabajo que otras, donde, repito, hay trabajos para hombres, trabajos para mujeres, todo entre comillas, ¿no? Y precisamente es un sistema que hace que esto sea posible, un sistema que nos arrebata esa autonomía. Y si vamos a recordar el 25, este viernes, que vamos a volver a las calles, por supuesto, también hay que recalcar que las hermanas Mirabal fueron arrebatadas por una dictadura. Ahora, el odio que tenía este dictador salvaje, Trujillo, a una de las hermanas es porque le dijo que no. Además de su entramado con la política, por supuesto, eso es lo que vamos a poner también en valor este 25. Minerva dijo que no, y eso la dictadura no lo perdonó. Podemos hacer un hilado con Milagros Sala. Milagros Sala no está presa por un delito que haya cometido. Es porque Milagros Sala dijo que no a la opresión y construyó poder popular y es mujer. Entonces, en esa trama de todo lo que no podemos decidir, encontramos que las mujeres no decidimos los piropos, las mujeres no decidimos que nos violen, las mujeres no decidimos sobre nuestros cuerpos cuando no queremos ser madres y no tenemos un aborto legal, seguro y gratuito. Otra vez, no decidimos que el mercado laboral se divida en formal e informal y que nosotras carguemos con la informalidad. No decidimos que además carguemos con la triple jornada. Podemos decidir tener hijos, pero queremos decidir compartir los cuidados y ese tiempo y ese uso del tiempo que es Producto Bruto Interno, que es mucha plata,
que permite que la rueda siga girando. Entonces, en todas esas no decisiones, creo que tenemos que reparar. Creo que es ahí donde sí nos tenemos que horrorizar. Digo, horrorizar para accionar, no para paralizarnos. Y tomo esto que traía la compañera, porque no solo el cupo apenas se cumple así, arañando, sino que en nuestras organizaciones, digo, las revoluciones empiezan por casa, nuestras organizaciones también son nuestra casa, y no solo es que no llegamos a ciertos cargos de conducción, digo, no llegamos a la Secretaría General, en general no llegamos, son muy pocas las mujeres que hay ahí, sino que ahí también reproducimos esta división sexual del trabajo, porque encima los cargos que ocupamos son los mismos cargos que históricamente el patriarcado nos carga a las mujeres en nuestro rol reproductor justificado por la biología, o sea, somos tiernas, cuidadoras, qué sé yo, acción social, Secretaría de Acción Social, para cumplir el cupo, ¿no? Entonces ahí también seguimos segregando lo mismo que pasa en el mercado laboral. Y importantísimo, todo esto que estamos diciendo, que hace el salario, que la misma tarea, el mismo salario, que los distintos tipos, que lo podemos... Si no llegan a la mesa paritaria, nadie va a poder cambiar nada. ¿Y los compañeros son malos? No. Pero también están construidas sus masculinidades desde ahí. Y no son sus intereses. Entonces tenemos que estar nosotras. No hay tutía en esto. Y me parece fundamental que las palabras sean tomadas, las normas, sean tomadas como lo que son. Negociación colectiva es negociación colectiva. Y si no está la mitad de tu base, y en muchos casos es casi la totalidad de tu base, por ejemplo, el gremio docente, otra vez, porque la docencia está en manos de los roles femeninos. Bueno, estamos en un problema de esto que podemos enunciar muy bonito, que queremos justicia social, pero si no le ponemos perspectiva de género, hay una pata de la distribución y una pata de esa justicia que te está faltando. Entonces, digo, todo esto hace a que empecemos a cuestionar profundamente las estructuras, que por supuesto todas estas acciones hacen a cambios fuertes en nuestras vidas como mujeres, que podamos tener la licencia por violencia de género, realmente modifica, es realidad efectiva, que encima si eso abre la puerta, como contaba recién la compañera, o como también tenemos en ATE Capital, a construir una asesoría y una consultoría, y que encima eso se haga colectivo, porque el compañero y la compañera de trabajo empiezan también a hacerse cargo del problema y a solucionar. Bueno, digo, son un montón de cosas que van abriendo puertas, pero tenemos que conmover las estructuras que históricamente en el espacio público han sido construidas por hombres, y ahí, si no entramos porque la conciencia se hace y porque los compañeros empiezan a soltar privilegios y entremos a los codazos y a hacer estrategia política, compañeras, adelante. Insisto con esto, no es solo una voluntad, no es solo que el compañero que comete, el hombre que comete alguna agresión, alguna violencia, de las grosas explícitas o de las implícitas, se haga cargo, sino que tenemos que construir ese entramado de democracia y de igualdad de nuestros vínculos entre todos y todas. Después, por último, quería aportar a esto de las agendas, que compartimos todo, que también desde ATE Capital estamos planteando el tema de las licencias parentales, digo, licencia por violencia de género, que ha sido una discusión en legislatura, pero que la tenemos que extender a todos los convenios de la administración pública, y ha sido una discusión dura, pero más fácil por el contexto, ¿no? Porque estamos habilitados a pensar la violencia de género, pero no todas estas otras cosas que puede ser
la licencia parental que realmente va al nudo de la cuestión y que hace a que conciliemos familias, cuidados. Entonces, que nos desafiemos para el año que viene a presentar proyectos comunes por este tema de las licencias parentales y que planteemos, acorde al nuevo Código Civil y las nuevas realidades y los nuevos deseos de familia, estas figuras que planteemos la extensión, pero además que planteemos lo igualitario, porque ahí empezamos, además de discutir las brechas salariales, también a poner en agenda sindical el ámbito de lo privado y hacernos cargo que esto es parte de un sistema. Y además vamos a modificar vidas de verdad, y de verdad también vamos a modificar, por lo menos en ese tiempo, yo sé que es muy de máxima pensar que a la otra parte de la pareja le demos también unos 4 meses, porque es plata, pero pensémoslo, lo tenemos que poder pensar, porque eso va a estar interviniendo realmente en lo primero de las crianzas y en algo muy sutil que hace grandes cambios en esta estructura que estoy proponiendo que conmovamos. Por último, lactarios, jardines, también que les cambiemos el nombre, que dejemos de decirle guarderías, que digamos centros de primera infancia, jardines, pero que no lo dejemos supeditado a las madres, que digamos parentales o busquemos algo, pero no son jardines maternales. Es un lugar que garantice los cuidados para los pibes y para las pibas y que las mujeres y los hombres, si estuvieran a cargo de los niños y niñas, continuemos libremente con nuestras biografías laborales. Y después, por último, decir que pensar estas cosas, como ya dije, empieza por casa, empieza por el trabajo, por nuestras orgas, que pensemos protocolos adentro de nuestras orgas, cosas que las pensemos entre todos y todas para las situaciones de violencia y que no dejemos nunca de pensar que géneros y trabajo organizan la sociedad, que esto nos habla de los modelos, que nos habla de las condiciones de posibilidad o no de una democracia y esto fuertemente lo digo, que debatamos y combatamos permanentemente esta cuestión de, bueno, ahora la verdad el ajuste es total, la democracia se viene abajo, esto no lo podemos discutir. No, al contrario, cuando la democracia se viene abajo, nosotras, que somos las más desprotegidas por la legislación en términos de posibilidades y de dignidad, nos vamos más abajo. Cuando estamos diciendo ley de cupo laboral trans, es más que nunca, porque cuando la democracia se viene abajo, las compañeras trans, el único destino que tienen es la calle. Si no damos la posibilidad de generar el trabajo para todos y para todas, nos vamos a la B. Primeramente, esta parte de la población que, casualidad, somos mayoría. Entonces, no es que lo estamos discutiendo en un cuartito, esto es agenda y en tiempos de resistencia tiene que ser lo primero. Muchas veces se dice volver, ¿no? Muchos y muchas nos identificamos con este volver y ser mejores. Entendemos que este volver y ser mejores es la vuelta del pueblo, es la vuelta a un Estado que realmente transforme. Y yo ahí también siempre digo, volvamos, seamos mejores, seamos peronistas y seamos más feministas, compañeros y compañeras.